Bienvenidos a Con Voz Propia. Hoy tengo a una mujer a la que tengo el honor de decir que admiro con profunda gratitud. Es diputada, madre, una mujer abnegada, trabajadora, comprometida con las causas sociales. Priscila de Olio es diputada de la provincia María Trinidad Sánchez. Bienvenida y gracias por estar aquí. Ay, gracias. De verdad, Gladys, que me honra no solamente tus palabras, sino la mujer también que está sentada al lado mío. Una mujer con mucha valía, con muchos valores, y de verdad que esto va a ser un espectáculo. Gracias. Priscila, para comenzar, para que la gente te conozca, háblanos un poco de ti, tus orígenes, tu familia. Bueno, realmente, ¿qué te puedo decir? Sobre todo yo soy una mujer muy creyente de Dios, partiendo de ahí. Creo que ese es como mi signature más relevante, pero vengo de una provincia con nombre de mujer llamada María Trinidad Sánchez, una mujer que debe representar no solamente los valores de nosotras las mujeres dominicanas, sino de todas aquellas mujeres que luchan por un mejor país. Y esta provincia con nombre de mujer que queda al nordeste del país, espero que tú puedas ir pronto. Desde que tú me invites, tenemos un café pendiente allá. Excelente. Compuesta por 4 municipios, que los 4 son, de verdad, no puedo decir uno favorito. Uy, te calienta. Exactamente, diferente al otro, pero me siento muy feliz de pertenecer a la provincia de María Trinidad Sánchez, esos 4 municipios: Cabrera, Río San Juan, El Factor y sobre todo mi querido Nagua, y 6 distritos municipales que también los adoro. Básicamente pues pertenezco a uno que se llama el Distrito Municipal de La Entrada, que pertenece a Cabrera. Vengo de ese lugarcito que es muy querido por mí. Mis padres, obviamente los dos, se conocieron en Estados Unidos, pero son los dos de Cabrera. Una cosa increíble, pero mira dónde vinieron a conocer. Las diosidencias. Exactamente. Me formé en la provincia, obviamente, María Trinidad Sánchez, en el colegio de Nagua. Tengo para decirte que nací en los Estados Unidos. Okay. Y entonces, bueno, mis primeros años fueron en Nueva York y luego mis padres vinieron de retirada a Cabrera. Y entonces ahí me formé en el colegio Belén, en Nagua. Un colegio que de verdad me llena de mucho orgullo hablar de él porque ha cimentado los valores que hoy yo puedo, pues, con mucha valía seguir, pues, proclamando. Y bueno, nada, ¿qué decirte? Ahí me formé, luego fui a la Universidad UNIVA a estudiar Derecho, luego hice varias maestrías en Georgetown, Washington, como International Affairs, Economy, Politics and Law, luego también otra en Madrid de Gestión de Gobiernos y Consultoría Política, mi más reciente Derecho Constitucional y Administración Pública. O sea que nos hemos mantenido, ¿verdad?, en esa vida académica y también social. Logré ser diputada en el 2020 por la provincia de María Trinidad Sánchez, que fue para mí todo un orgullo. Y bueno, participamos también en esta contienda en el 2024. Lamentablemente el método de Hunt nos afectó, pero vamos, pero yo creo que iremos por ahí. Sí, vamos a llegar ahí. Pero a mí me gustaría mucho destacar algo, que todo el que te conoce... Este cafecito está muy rico, ¿eh? Ay, qué bueno. Yo soy súper cafetera. Pues tú ves que nos parecemos mucho. Y hay algo en lo que yo pude notar en tus redes sociales, que es muy constante en ti desde que empecé hace unos años a seguirte, y es la figura de tu padre, que me siento muy identificada contigo porque yo soy también así muy apegada a mi papá. A mí me gustaría que... Tú traes unos celitos, ¿eh? Sí, entre los hermanos, y con la mamá, porque dice, pues dame tu papá. Pero mira, yo te escucho a ti decir eso y te voy a grabar. No, porque que eso pasa en mi casa. Y sobre todo, cuando nos pasa a nosotras, que tenemos afinidades que tal vez van más allá de la educación, sino que tenemos vocaciones afines, intereses sociales afines, y eso crea una unidad pues distinta. Entonces, a mí me gustaría que tú conversaras un poquito de tu papá y que la gente pudiera ver esa parte humana de ti, porque es muy lindo ver cómo tú te refieres a él y cómo tú has decidido continuar con su legado. Mira, mi papá es una pieza muy especial para mí. Hay conexiones que se dan que tú no la puedes explicar. O sea, son conexiones, son sentimientos. No digo que no lo tenga por mi mamá. Claro. Adoro a mi mamá. Especifícalo. Mira, adoro a mi mamá. La mamá y cuando me convertí en mamá, valoré aún más mi mamá. O sea, ese sacrificio que mi mamá hizo por mí,
ese amor, esa entrega. Cuando a mí me tocaba despertarme de madrugada a tomar a mi muchacho para amamantarlo porque estaba llorando. O sea, yo me imagino todo lo que mi mamá pasó por mí. Incluso también cuando di a luz, mi mamá estuvo conmigo. O sea, quiero resaltar esto porque tal vez mi papá es más protagonista en mi vida pública porque él es público y porque fue diputado. Exacto. Pero el valor de una madre, el sacrificio de una madre, el trabajo de una madre que se hace inside, que se hace de hacia adentro del hogar, para mí no tiene precio. Porque y que es un trabajo doble. Criar, formar a un hijo o hija es para mí el reto más grande de cualquier ser humano. Porque tú estás formando algo que tú quieres que funcione en la sociedad. Y tú quieres que sea intachable. Y tú quieres que tenga valores de responsabilidad, de justicia. Yo no sé si a ti te pasa. Yo sé que tú partiste por una pregunta en específica, pero no quería dejar de mencionar el rol de mujer que tú y yo tenemos. Claro. Que es de mucha valía y que a veces se deja de lado. No, y lo difícil que es, eso que tú mencionas, a mí me pasa con mi hija que apenas tiene 4 años, pero tiene un gran temperamento y una gran personalidad. Bueno, me salió la madre. Y yo tengo una batalla, claro, y yo tengo una batalla constante entre ese orgullo que yo siento de que ella sea una niña decidida, que dice lo que le gusta, total, que no se deja, que se defiende, mi hija, tú le preguntas, Mía, ¿tú eres bonita? Yo soy hermosa. Wow. Y a mí me gusta eso, pero también tengo que dosificar el carácter, porque son 4 añitos. Pero entonces esa batalla que uno tiene entre, quiero que tenga personalidad, pero tengo que educarla y tengo que llevarla por el camino de su edad. Y sobre todo, en nuestro caso, que nos une el ser madres solteras, que aunque mi hija tiene su papá, pero es una responsabilidad del día a día. Total. Que tú eres que estás ahí, que tú eres que tienes que guiar, que las preguntas más difíciles que tú es eres a nosotros. Su primer modelo. Y aparte, entonces, tener una vida de tanto trabajo y tan activa y poder balancear eso es una cosa... Es un reto. Claro. Acabo de decir, es uno de los retos más difíciles. Y nosotras como madres solteras, que tú mencionabas, es aún mayor. Claro. Porque estamos prácticamente sin una figura paternal en el hogar. Pero eso llegará, tranquila. Que eso llegará. Amén, eso es cuestión de par de meses. Papá, exacto, papá, tú te puedes adelantar un par de meses, no un par de años. Par de meses, tranquila. Amén. Pues bien, entonces te decía, cayendo al tema de mi papá, quería hacer como que esa diferencia, porque no es que yo amo a uno más que a otro, no, hay una conexión especial. Sin lugar a dudas, mi papá me ha demostrado un amor que yo no te lo puedo expresar en palabras, igual que mi mamá. Pero cuando digo conexión es porque mi mamá no es no le gusta ser tan expuesta como mi papá. Entonces yo, cuando mi papá comenzó el tema de la política y tal, yo me iba con él, pequeñita. Yo recuerdo que yo recibí a Danilo con 10 años en mi casa y flores. Y yo siempre tenía esos mejores discursos, yo creaba discursos, yo me veía hablando. O sea, yo imitaba muchas de las cosas de mi papá porque eran personalidades que se parecían. O sea, yo sentía que mi personalidad iba afín con mi papá. Entonces, ser diputada fue un sueño aprendido de tu papá. Si tú supieras, fue un sueño, pero la verdad es que él no quería que yo aspirara. Ah, no, porque son iguales. O sea, mi papá me dijo, ¿qué otro negocio tú quieres yo te lo poner para que te sientas cómodo, así es que no sientes estabilidad? Pero no te involucres en política, por favor. Y de verdad, o sea, yo recuerdo como ahora yo soy muy creyente de Dios. Yo le dije, papá Dios, mira, yo no sé cómo va a ser esto, pero como a mí me tocó ser la coordinadora de campaña de mi padre en el 2016 y yo tuve que montar todo con poco tiempo, yo le dije, mira, papá, yo me voy a inscribir porque yo sé que ahorita mi papá duró un día entero sin decidir si se iba a inscribir o no. Y cuando yo estaba viendo la hora que iba a pasar, yo dije, papá, yo me voy a inscribir, con o sin tu apoyo. Porque yo sé que después tú vas a salir y va a decir que te va a querer y yo feliz. Lo que no quiero que no pase lo que no pasó en el 16. Que nada más tuve 45 días para montar todo. Pues me fui a la buena de Dios. Y él me dijo, pues si te vas sin mí. Y yo le dije, ok, pues me voy. Y me inscribí. Yo ni sabía lo que estaba haciendo. Y pensé que en el trayecto él me iba a decir tal vez, mira, es verdad, déjame. Nada, me dejó correr. Y cuando él vio que yo en las primarias saqué el 11,100 y pico, 11,014 votos, él dijo, ya ve, en serio. O sea, esto no es un capricho de demostrarle que Entonces me tocó demostrarle, pero sin lugar a dudas yo te puedo decir que verlo a él
esa devoción por lo demás, es esa humildad que mi papá tiene, porque la verdad es que yo no me le pego a la humildad. O sea, mi papá tiene una humildad real. Real, real, real. O sea, mi papá come con quien tenga que comer y le da lo mismo. O sea, ese amor por los demás, esa devoción, me hizo a mí llegar a este ejercicio de la política. Y creo que esas personalidades, tanto la de él como la mía, se unieron con un fin común y es servir a los demás. Y a propósito de eso que comentas, ¿qué tan difícil fue siendo mujer llegar a la boleta, conseguir esos votos y el proceso? O sea, ¿qué tan difícil fue el equilibrio, la vida social? ¿Te apoyó el partido desde primera instancia? Fue muy retador porque yo recuerdo que yo estaba recién, o tal vez no recién, ya yo tenía por lo menos un año con mi oficina de abogado y era como que yo estaba aquí y yo tenía que hacer un switch aquí. Entonces era como que, bueno, yo tengo que desmontarme de cualquier cosa y entender que yo vengo a servir a los demás. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? Lograr ese contacto de tú a tú, no solamente con el electorado, sino con todos los ciudadanos de María Trinidad Sánchez, fue algo para mí muy retador. ¿Por qué? Porque no solamente era sentarme y escucharlo, era entender que yo tenía la responsabilidad de generar soluciones para esos ciudadanos. O sea, no solamente que yo con una carita bonita, no, fue retador en todo el sentido de la palabra, Gladys, porque la gente entendía que yo probablemente era la hija de fulano de tal. Entonces, cuando nosotros tenemos esos padres con esos apellidos, ¿verdad?, tan arraigados, con una experiencia bien desarrollada, se nos cuesta mucho. Porque se abren puertas, pero se cierran muchas. No, te digo algo. El 50% de la estructura de mi papá no me apoyó. Porque no conectó con mi visión. Porque yo aspiraba y siempre aspiro a más proyectos, a ver la imagen del legislador. No solamente como comprar pinta de sangre, ni arreglar casa que tienen problemas, que hay que comprar zinc, cemento. O sea, que la figura del legislador sea apreciada completamente. No te preocupes. ¿Verdad que sí? Y ay, perdón. Tú sabes que eso que tú dices... Que sea apreciada completamente. Conecta mucho con la esencia del podcast. La idea de Con Voz Propia nace de eso, de que la gente conozca y entienda que la política y llegar al Congreso, porque hay diferentes formas de hacer políticas, pero llegar al Congreso tiene una responsabilidad mayor. Total. Que es legislar, fiscalizar y representar. Que no necesariamente para ser un buen diputado, un buen senador, es la ayuda social. Total. Y que por la realidad dominicana, claro que todo el que está ahí tiene que hacerlo. Y yo dudo mucho que haya una persona que pueda decidir estar ahí y permanecer sin tener esa vocación de servicio y de ayudar. Total. Pero al final, verdaderamente, lo importante es eso que tú dices, legislar y legislar con calidad. Y a propósito de eso, por ejemplo, tú ahorita mencionabas el tema de que tu provincia lleva nombre de mujer y tú lograste aprobar un proyecto para que, cuéntanos sobre específicamente. Mi primer proyecto de ley, y vuelvo y te digo, es tener visión es algo, es un regalo de Dios. Porque yo recuerdo que yo no era diputada y yo hice un video acerca de María Trinidad Sánchez, lo recuerdo tal cual, por el Día Internacional de la Mujer. Y bueno, fue con relación a María Trinidad Sánchez. Y yo recuerdo que grabé, me puse la falda como me imaginé que ella se la ponía en esos tiempos. Fui o sea, hice todo, todo para presenciar lo que ella vivió. Y eso fue un año antes de yo convertirme en diputada. Y la verdad que yo dije, sinceramente, tener visión es un regalo de Dios porque tú puedes ver, o sea, yo pude ver ese proyecto. En el momento que yo hice el video, pude materializar la aprobación del proyecto. Y era, pues, obviamente resaltar el natalicio de esa gran heroína, María Trinidad Sánchez, que ha sido olvidada, pero para mí debe ser tan reconocida como Juan Pablo Duarte.
De verdad te lo digo. Y fue un proyecto que no solamente busca enaltecerla a ella, sino la figura femenina dominicana dentro del liderazgo político, que es tan abatido, que nosotras, por ser mujeres, se nos encasilla en todo. O sea, cuando hablamos de mujer en política, decimos de dónde viene, quién es su padrino o quién es su papá o cómo llegó ahí. ¿Bajo qué condiciones llegó ahí? Y toda la cantidad de especulaciones que surgen. Pero nunca hay un mérito trascendental que pueda justificar el valor y la posición de esa mujer en política. Y no solamente eso, se nos juzga, porque me ha pasado constantemente, como mamá soltera o como mamá, tú tienes que cuidar a tus hijos. Pero parte de cuidar a nuestros hijos es salir a trabajar. En mi caso, es muy importante modelarle con un ejemplo. Yo quiero que mi hija crezca sintiéndose fuerte, teniendo la capacidad de soñar. Yo quiero que ella sueñe con lo que yo tal vez nunca todavía he soñado. Pero eso implica yo trillar un camino para que ella pueda avanzar, para que ella pueda cargar su propia carga, cargar su propia cruz, pero que haya un camino más limpio. Pero eso implica ausencias, claro. Eso implica sacrificios. Total. Y se nos juzga por eso. Yo quiero que se nos juzga por tal vez no estar el día a día ahí. Gladys, yo quiero que tú sepas que yo muchas veces me sentí culpable. Claro. Porque yo no podía estar en los actos de mi hijo. No hay buena mamá sin culpa. Mira, oye, de verdad te lo digo. Y sufrí muchísimo sabiendo que tenía que dejar a mi hijo. Y de verdad, o sea, a veces yo lloraba porque extrañaba a mi hijo. Y me limpiaba mi lágrima y salía para mis reuniones. Claro. Y sabía que tenía que hacerlo. O sea, que era una demanda que si yo no lo hacía, porque volví y te digo, a mí me gusta modelar con el ejemplo, como tú decías. Yo soy de las que digo, enséñame tus frutos. Enséñame tus frutos. Por tus frutos te conoceré. Porque por tus frutos te conoceré. Claro. Entonces, yo no es que no crea en el bla, 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 porque obviamente es parte y nos toca, ¿verdad? Pero yo digo, enséñame tus frutos. Y justamente ayer con unos amigos le enseñaba una situación que había pasado en la provincia de María Trinidad Sánchez de unas inundaciones con tema de una tormenta y tal. Y que en ese momento a mí me tocó estar con mi hijo. Y yo le rogué a mi hijo que se quedara en la casa. Y me dijo que no, que él me iba a acompañar. Y el agua me llegaba hasta aquí. Yo le enseñaba el video donde mi hijo agarró, cogió una yolita, no montaba. O sea, y él fue parte de todo lo que yo he vivido. Mira, se me eriza la piel. De verdad. Al final del día, o sea, eso es parte de modelar con el ejemplo. Total. A mí me tocó en el proceso anterior, recorrer la provincia con mi papá. Y yo le decía a mi papá, wow, qué orgullo yo siento de ver todo lo que tú has logrado. Claro. Y cuando tú le pones cara a todas esas ayudas, cuando tú las palpas, cuando tú las ves, entonces tal vez tú eres menos duro, porque cuando también somos hijas, juzgamos y decimos, ¿por qué no estuvo aquí? Nos sentamos a ver una película y tú no estabas. Pero cuando tú le pones cara y humaniza eso y escucha a las personas, entonces tú te das cuenta que hay una labor mayor y que ¿de qué vale tener todo lo que tenemos si no podemos servir, si no podemos acompañar y si no podemos ayudar a los demás? Y yo creo que al final del día, tu hijo va a recordar esa experiencia. Eso me lo dijeron ayer. Tu hijo va a recordar esa experiencia y te va a valorar más que tal vez jugar a los carritos, que tal vez ver una película, porque él va a valorar a la mamá que él tiene, que es una guerrera, que está luchando por ayudar a los demás. Total. Y no va a haber manera de que sea indiferente ante la necesidad de los demás. Gladys, de verdad que no puedo, o sea, comparto exactamente todas las palabras que tú has dicho porque justamente cumplió año hace 2 meses, me parece. Y yo recuerdo que le pregunté, le dije, vámonos para Chicago, un fin de semana tú y yo estoy loca por conocer Chicago, no he ido y tal. Y me dice, no, mamá, yo quiero replicar el cumpleaños número 2 que yo tuve. Pero cuando yo tuve 2 años, no tuve tanta conciencia. Yo quiero ir a un orfanato, wow. Y quiero ir y compartir con niños y niñas y que los que me regalen a mí se los regalen a ellos, lo que me quieran regalar a mí. Esos son tus frutos. Y yo le dije, Enrique, ¿en serio? O sea, yo me agüé. Y él compró unos cintillos de perlas para las niñas. Porque fuimos a como a una casa de niñas con acogidas abusadas y tal. Y él cogió cintillo de perlas.
Y yo cuando las vi, que vi el significado del cintillo de perlas, yo dije, wow, mijo. O sea, tú le estás diciendo a ellas, tú eres una perla preciosa. Es valiosa. Y mira lo que yo pongo en tu cabeza. O sea, como que nadie te haga sentir menos de ahí. Y la verdad es que esos son los frutos, ¿eh? Yo no me arrepiento de nada de lo que he hecho. Sí, a veces obviamente lloré, como te dije, me sentí muy impotente por no estar ahí. Pero hoy día yo sé que él se levanta con mucho orgullo y con una sonrisa de satisfacción porque su mamá ha cambiado vidas ordinarias en extraordinarias. Amén. Y siguiendo con la parte legislativa, trabajaste en un proyecto de inteligencia artificial. ¿Por qué te llamó la atención trabajar con el contenido con el contenido digital, los deepfakes, las manipulaciones? Claro, es lo que te emboca. Creo que todos somos amigos de ChatGPT ahora mismo. Mira, todo el mundo está enamorado con ChatGPT. Yo no tengo, no puedo ser hater, ¿verdad que no? Porque es una herramienta que ayuda bastante a, pues, facilitar ciertos trabajos, ¿verdad? Pero de alguna forma también te hace inútil. Sí. Tengo que decírtelo. Sí, porque tu capacidad de racionar te la limitas, ¿sabes? Y personas que solamente se sujetan a ese tipo de herramienta no se capacitan ni tratan de desarrollarse un poco más, porque todo lo hacen a través de ahí. Es como tú dices, es una herramienta. Tiene que ser correctamente utilizada y con conciencia. Una herramienta, totalmente. Entonces, cuando me surgió lo del deepfake y ese proyecto, esa iniciativa de proyecto, no estaba un poquito en boga, pero no tanto. Y creo que fueron de mis últimos proyectos que sometí. Y lo recuerdo muy bien. Yo siempre he sido aficionada con esos temas. Lamentablemente nuestro país, siendo un país en vía de desarrollo, no está tal vez a la altura de manejar esos conceptos con un desarrollo integral al nivel marca país. O sea, no tenemos todavía las herramientas correctas para ser un país de referencia en inteligencia artificial. Tú lo sabes, claro. No lo somos. Pero a mí siempre me ha fascinado mucho todos esos temas porque sé que esos temas van a controlarnos en un momento determinado a la sociedad. Nos van a controlar. Y yo soy muy conspiranoica y creo muchas cosas y tal, pero no nos vamos ahí porque eso se extenderá. La entrevista se extendería muchísimo. Entonces, cuando surgió el tema del deepfake, ya habían hecho varias afirmaciones de personas que lo ponían con imágenes, con recreaciones, con audios que indudablemente alteraban la verdad y la desinformación. Entonces, cuando yo traté de organizar el tema y buscar derecho comparado y ver lo que estaban haciendo otros países, preferiblemente países de Latinoamérica, dije, mira, vamos a enfocarnos aquí en la República Dominicana con lo que actualmente pasa, ¿verdad? Y el reto más grande de este proyecto es hacerlo o convertirlo en un proyecto de ley, porque no hay un proyecto como tal, ni en Estados Unidos. ¿Me entiendes? Se está trabajando, pero la IA todavía no ha tenido una regulación como tal. O sea, no la hemos podido controlar. Y lo que tú no controlas, te controla a ti. Exacto. ¿Me entiendes? Entonces, este proyecto lo que busca es la prevención como tal, de utilizar las herramientas correctamente y prevenirla de manera adecuada para que uno no pueda ser afectado con desinformación irreal y que definitivamente va a afectar nuestra integridad y sobre todo va a malinformar a los ciudadanos. Porque cuando tú una imagen mía o un video mío, tal vez con mi voz, pero con otra cara o lo mismo, tú estás desinformando, estás alterando la verdad, pero sobre todas las cosas estás dejando de proteger al ciudadano. Y sobre todo en un país como el de nosotros, que si es tan voluble, se vio en las redes, mucha gente lo da por bueno y válido y es así. Total. Entonces, por ejemplo, ahora de los temas que están en boga, tengo que preguntarte como 3 cosas. Ok. Porque si no te la pregunto, no te entrevisté. Ok. Tú hablabas de resaltar el rol de la mujer. Y ahora la pregunta principal en la palestra política es, ¿está preparada para Priscila, la República Dominicana, para tener una mujer presidenta? Es una pregunta que siempre me la hacen. Y yo puedo tomar un poco claro, de... Pero eso no significa que no estamos. Yo lo que me quiero dar
un type de café. Yo creo que viene una respuesta un poquito controversial. Vamos a ver qué Priscila opina. Yo siento que la mujer dominicana, desde 1840 y pico, siempre ha tenido muy claro su rol. Que tal vez no se nos reconociera como tal, era otra cosa. Pero siempre nosotras, y me incluyo, ¿verdad? Aunque no pertenecía a esa generación, tú tenías una Coronela, a una Rosa Duarte, tú tenías una María Trinidad Sánchez, mujeres que probablemente no tenían derechos, pero tenían tanta visión de país. Estamos hablando de 1800, claro. Gladys. Tenían tanta visión de país, de liderar, de comandar, de ejecutar, de gestionar y poner su vida para sacrificar, para resaltar la misión país. Para mí es la definición correcta de que nosotras siempre hemos estado preparadas. Siempre, siempre. Que se nos han reconocido derechos tardíamente, eso es correcto. Pero la mujer dominicana, desde 1800, desde su fundación, la mujer dominicana siempre ha estado no solamente con la capacidad, sino con la visión de país clara para gobernar este país. Entonces, mujer, yo no sé si va a llegar... Es una mujer con una voz propia, con autoridad para hablar. Y te estoy citando mujeres de 1800. No te estoy citando las mujeres que ahora han tomado posición y con mucha valía y con muy buenos valores y principios se han destacado en puestos públicos y privados, ¿verdad? De gestión, han mostrado la verdadera capacidad de la mujer. Y no solamente con títulos, sino con acción. Porque yo te voy a decir algo, mi currículo puede decir de todo de mí, pero si yo en hechos no valido lo que dice mi currículo, para mí yo soy un cero, ¿eh? Sobre todo cuando yo entrevisto. Para mí soy un cero, ¿eh? Me pasa mucho que a veces tuve un excelente currículum. Claro. Una excelente entrevista. Total. Pero luego el desempeño no corresponde para nada. Te queda en el vacío completamente. Y entonces tú tienes una situación, porque tú tienes una persona recién contratada que ahora, por ejemplo, en mi caso yo que tengo un posgrado en dirección pública. Felicidades. Gracias. Y yo sé que lo haces con mucha altura. Gracias. Se supone, o no se supone, ahí viene el rol del líder, claro. Desarrollar. Claro. Pero a veces es frustrante porque tú tienes un talento que reclutaste por ciertas condiciones y te toca trabajar. Muy decepcionante. Y te toca trabajarlo desde cero. Y un buen líder implica transformar, implica acompañar, pero a veces tampoco hay una receptividad. Entonces, uno se encuentra con tantas cosas. Por ejemplo, trabajar en el Estado es tan difícil por eso. Es tan demandante. Porque tú tienes muchos componentes. Las realidades sociales, que es el componente político de personas con muchas capacidades y con muchas ganas, pero otras que no. A veces las deficiencias educativas o a veces la poca disposición. Y yo siempre digo, trabajar en el Estado debe ser una responsabilidad doble. Porque con mi trabajo yo no beneficio a un empresario, yo no beneficio a un bolsillo particular. Yo beneficio a la sociedad. Así es. Todo lo que yo hago impacta en tener un país mejor. Pero transformar la visión desde la gerencia es difícil. Completamente. Entonces, eso que tú dices es que a veces no es solamente el tener el currículum, es desempeñarte a la altura de ese currículum. Totalmente. Y por eso te digo que si la mujer dominicana está preparada... Ahora, la realidad puede ser otra en cuanto a si la República Dominicana, dígase que nosotros heredamos un país muy machista. Bueno, claro. Te digo, un país tan machista que a nosotros... ¿Qué es necesaria la cuota? Que estamos todavía muy atrás, que estamos avanzando. Claro. Porque en el Congreso ya hemos logrado una participación significativa en cuanto a representación de la mujer en el aspecto legislativo. Y con mucha calidad. Igual en el Senado, siento que nos faltan más senadoras. Claro. ¿Me entiendes? Más ministras, más directoras. Entonces, menos gobernadoras. Estoy de acuerdo. Popular, pero... Muy popular. Mira, yo creo en los resultados. Por eso te digo, háblame de tus frutos, por tus frutos te conoceréis. No me disfrace la realidad por moda. Claro. ¿Me entiendes? Dame efectividad. ¿Me entiendes? Gestión, resultado. A mí me gustan los números, porque los números cuantizan todo. ¿Me entiendes? Entonces, yo soy muy de realidades, pero de realidades con resultados. Entonces, yo demando
de verdad, de manera muy ahincada, que nosotras las mujeres dominicanas, de verdad, nos preparemos aún más. Eso es así. Que fortalezcamos más tanto nuestra parte personal como académica. Porque si bien es cierto que queremos buenas posiciones, no menos cierto es que debemos tener la calidad y la altura de estar al frente de ellas y de responderles a ella de la misma forma que queremos ser tratadas. Y cuando tú dices la parte personal... No, es fundamental. Exactamente, porque a veces... Porque también hay una gente con unos egos y una cosa que... No, y a veces también tenemos toda la capacidad, pero estamos educadas de manera machista y no nos atrevemos a dar el paso. Total. Y nos quedamos con todo eso guardado y con todo el deseo, pero no nos atrevemos. Yo tengo muchas amigas que hacen trabajos políticos maravillosos, pero no se atreven a ir a una boleta. Porque tienen miedo, porque no la van a apoyar, porque no tienen el respaldo. Y no, la mayoría de equipos políticos tienen más mujeres. Y eso no es una competencia entre hombres y mujeres, es una competencia de calidad y de eficiencia. Para mí para mí lo del tema del hombre, yo nunca quisiera estar por encima de un hombre. De verdad que no. A mí yo respeto la masculinidad. Yo creo que el hombre cabeza de hogar. De verdad que sí. Y digo, de verdad, pues una mujer creyente en Dios, el hombre cabeza de hogar. Y me encanta. Un hombre que te represente. Un hombre que me represente, que sea caballeroso en todos sus aspectos, que viva su masculinidad. Me encanta todo eso. Claro. Y nunca como que desearía estar por encima de que no. Yo creo que juntos podemos hacer un gran equipo. Es así. Y así es que yo veo la figura del hombre. Yo no busco tener poder sobre los hombres. Yo busco entre los dos hacer lo mejor para esas personas que buscan nuestras ayudas, nuestras manos amigas. Así es que yo lo veo. Entonces, la otra pregunta. ¿Qué opina Priscila sobre el aborto y la discusión que tenemos actual del Código Penal? Pro vida, 3 causales. Eso fue un tema muy debatido. A mí me encasillaron en buen sentido también. Yo soy una mujer que siempre voy a defender la vida. Soy una mujer que siempre está alineada a sus principios y sus convicciones y debo de resaltar que nuestro país fue fundado con principios y valores cristianos. No es casualidad que nuestro escudo, que es el único escudo en el mundo que tiene una Biblia abierta, y esa Biblia cita a Juan 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Esa verdad es la palabra, esa verdad que es la palabra, que es la Biblia, que son esos principios en los cuales nosotros hemos sido formados y que lamentablemente se nos han alterado debido a la corriente que pasan pues todos los países del mundo por sus desarrollos. Y creo que colateralmente eso nos afecta y a veces nos beneficia, por supuesto. Entonces, fundamentada esa verdad, yo entiendo que todos tenemos derecho a vivir. Todos tenemos derecho a vivir. Ahora bien, sí debo de, y fui muy enfática en cuanto a este tema, porque trataron de distorsionar mi participación, que invité a que la vieran completamente, pero sacaron lo que realmente, ¿verdad? Pues le beneficiaba. Y decía así, la vida de la madre está en peligro. Y la del hijo, bueno, ahí que ya opte el médico, ¿verdad?, de a quién salvar. Pero yo decía en una entrevista. En cuestionante. Salvar a uno y no beneficiar a otro. Yo decía en una entrevista anterior con el ex senador Luis René Canao, que es médico de profesión, que yo no entiendo esa causa. Yo, al igual que tú, soy pro vida. Y si me tengo que inclinar entre conservadora e izquierda, me quedo siempre derecha a centro. Derecha a centro. Lamentable, o sea, son mis convicciones. Sí. Y yo siempre digo que eso es un tema delicado y sesgado, donde es difícil dar tu opinión porque yo tengo que aceptar que tú eres de izquierda, que tú eres progre, que tú eres... que tú crees en lo que tú crees, pero tú no puedes aceptar que mis convicciones sean parte de mi respuesta. Es que son intolerantes. Exactamente. Porque yo debo de tolerar que yo creas eso y tú no puedes tolerar que yo crea. O sea, ¿dónde está el verdadero significado de la democracia? Entonces yo le decía a él que cuando yo estuve embarazada tuve un embarazo de alto riesgo
todo el tiempo. Desde que yo supe que estaba embarazada, estuve en reposo. Una cosa increíble. Yo tuve todo tipo de complicaciones y yo nunca sentí que mi vida estuviera en peligro. A mí siempre me dieron opciones, pero mi doctor también es pro vida. Y gracias a Dios, mi hija nació prematura, pero nació sana. Amén, qué bueno. Y yo pasé de todo. Desde una cirugía embarazada, Wow. desde usar progesterona, todo el embarazo, estar ingresada. Yo paraba más tiempo ingresada. Ella nació con propósito. Yo creo que yo fui una sola vez a consulta de manera regular. Siempre yo iba antes de tiempo. Y ese día me dejaron ingresada durante una semana interna, que fue cuando me operaron. Porque me empecé a poner mal en el consultorio. Y en lo que el doctor me atendió, yo estaba en emergencia canalizada. Y yo nunca sentí que mi vida estuviera en peligro. Entonces yo creo que cuando se habla de situaciones médicas, hablamos de negligencia médica. Negligencia médica. Y eso es lo que tenemos que abogar. Entonces, Priscila, sales del Congreso, pero con una realidad que muchas personas pudieran no entender. Ahorita mencionabas que sacaste 11.014 votos en las primarias internas. Sí, del 2020. Uh-huh. Pero en el 2024, no sé si es el número correcto que tengo aquí, sacaste 11.991 votos. Lo que aparecieron. Pero, exacto, sí, porque pasa de todo. Pero actualmente no estás en el Congreso. Así es. Me gustaría que compartas por qué y cómo funciona ese sistema, porque hay muchas personas que no lo comprenden. Bueno, mira, Priscila no está en el Congreso, pero sí está siempre en su provincia. Ah, eso sí. ¿Okay? Y eso es algo que nadie me lo puede quitar. Ni el amor, ni esos votos orgánicos de amor, de respaldo, de apoyo que yo recibí estando con un gobierno que obviamente hizo lo que tenía que hacer para ganar, porque eso es entendible. Tal vez yo hubiese hecho lo mismo también estando en el gobierno, pero con mucha altura defendimos todo ese apoyo y toda esa credibilidad que depositaron en mí los ciudadanos de la provincia de María Trinidad Sánchez, sin lugar a dudas. Aunque no estoy en el Congreso, fui afectada por el método de Hunt. Ese tema fue muy cuestionado. Creo que otros legisladores como José Horacio también fueron afectados con el método de Hunt. Sacó muchísimo voto, creo que fueron 14,000 votos y personas con menos votos salieron electas. La verdad que muy injusto y creo que debe evaluarse ese método porque si bien es cierto que en su artículo 4 establece que el método fue creado para favorecer la representación de la minoría, en este caso la minoría, que era yo, ¿verdad? Que era yo en oposición, no fue beneficiada. Entonces es completamente contrario a lo que establece el método. Creo que debe de revisarse, lo apelamos, lo discutimos y siempre debe de velar, o básicamente soy de las que siempre digo a voz propia o con voz propia, que nosotros tenemos la gran tarea de comunicar la verdad. Y esa verdad puede costarnos muchas veces decepciones, traiciones, y otras pues benefician también. O sea, con tú hablar con la verdad, también hay personas afines a ti que sin lugar a dudas te apoyan a siempre comunicar con altura esa verdad. Y la verdad era que personas que habían trabajado para lograr esa curul debían estar ahí. Y personas que simplemente llegaron a formar o a rellenar cuota fueron premiadas. Pero vuelvo y te digo, yo soy una mujer que cree en Dios. Y como dice Romanos 8:28, y a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Probablemente Dios no me quería en ese escenario en ese tiempo determinado, porque en un momento determinado fui la única electa en el 2020 de mi organización política que salió diputada. Entonces, tú puedes aceptar los sí de Dios, pero tampoco no quieres aceptarlos no. ¿Me entiendes? Entonces, ¿qué te digo? He podido asumir todo lo que me aconteció. Obviamente, uno se queda muy frustrado porque tú dices, oye, pero yo trabajé al nivel de representación, yo trabajé al nivel de fiscalización con mucha gallardía y también trabajé al nivel legislativo. Pero no obstante, fui una persona con presencia, fui una diputada con presencia. No, y el pueblo lo refrendó volviendo a votar por ti y sumando más votos. Y sumando más votos. O sea,
gané estando en oposición, porque en aquel entonces estaba en gobierno, pero en esta yo estaba en oposición y saqué más votos. Es decir, que yo reafirmé y fidelicé muchas personas, muchos ciudadanos de María Trinidad Sánchez que se sintieron empáticos con mi visión de provincia. Entonces, yo no me sentí en ningún momento perdedora. Yo siempre me sentí que aunque en el Congreso no estoy, mi corazón está en mi provincia y todos los proyectos, toda la visión provincia de generar y llevar proyectos turísticos de alcance internacional al nivel de mi provincia van a seguir generándose porque Priscila está aquí. Para los que no comprenden, el método de Homs consiste en la sumatoria de los votos. Con esa sumatoria de los votos, entonces se distribuye en los partidos mayoritarios la cantidad de escaños. Exacto. Se supone que fue creado para beneficiar a los partidos minoritarios que puedan seguir teniendo representación en el Congreso. Pero en este caso, dado la cantidad de votos que sacó el partido de gobierno, el PRM en este momento, Así fue. Priscila queda fuera a pesar de tener 11,000 votos. El Tribunal Constitucional se ha pronunciado varias veces y dice que no es inconstitucional porque el voto sigue siendo directo, porque el ciudadano marca al candidato de manera directa. Que no es lo que pasa con los senadores y el presidente, que sí tienen un voto unitario y directo, y entonces el voto se le suma directamente a ellos y no existe la posibilidad de que esto pase. Pero aún pasando todo esto, políticamente hablando, ¿sigue Priscila en el PLD? Sí, claro. ¿Volverá a aspirar? Mira, yo no sé si aspire, la verdad, aunque yo vivo aspirando todos los días, de manera muy personal. ¿Ustedes entendieron esa respuesta? Yo aspiro a crecer personalmente, políticamente, laboralmente. O sea, yo vivo con aspiraciones diarias, espiritualmente, que es realmente me he fortalecido mucho en esa área y siempre vivo buscando razones por las cuales sentirme parte parte y con propósito en esta vida aquí de los vivientes, en esta tierra de los vivientes. Pero PLD se está reorganizando, el PLD es un partido fuerte, un partido que ha podido visibilizar obras que, sin lugar a dudas, significaron desarrollo para el país de la República Dominicana y que, por ende, yo entiendo que es un partido que va a seguir. Va a seguir, aunque muchos han querido destruirlo, va a seguir y va a seguir fortaleciéndose. Si aspiro o no en mi demarcación, yo no lo sé porque yo aspiré esta vez y mira lo que me pasó. Yo estoy, de verdad, construyendo tanto en lo laboral, como en lo espiritual, como en lo personal y sobre todo en lo político, porque en política no se pierde absolutamente nada. Entonces, probablemente ahora yo tengo una pausa para reorganizar otras cosas, pero probablemente ahorita aspire. Pero esa pausa, señores, es una pausa muy interesante, porque no menos importante, sino porque yo sabía que Priscila, a lo largo de su entrevista, iba a dejar ver su vocación de fe. Claro. Entonces, Priscila sacó su libro, que es un devocional, Cuando Dios te agarra, no te suelta. Así es. Que yo estoy trabajando en él, con mis notas y todo. Me gusta. Porque no es solo la entrevista, es una joya. Y me ha servido, en estos días he tenido días turbulentos y te digo que ha sido de gran compañía. Wow. Entonces cuéntanos, ¿qué ha sido para ti escribir este libro? Y por qué en este momento hacer un devocional de fe? Así es. Mira, la historia de ese devocional es muy sorprendente porque yo comencé en el 2018, estamos hablando 7 años atrás, y lo terminé en el 2019. Y me quedé subiendo la reflexión diaria, simplemente. Entonces, en el 2019 incursionó en política y entonces ya ahí como que me desvío de la intención inicial, que era probablemente hacer el libro, y siento como que no respondí a ese llamado como tal, pero sí había una intención de parte de Dios de que yo escribiera. Definitivamente que sí. Y bueno, entro en el escenario político, gano en el 2019 las primarias, en el 20 también, y era como que yo estaba en un tren sin frenar. Seguía subiendo las reflexiones
pero nunca como que, o sea, no sé si era que no tenía el tiempo necesario como para sentar. O no era el momento de Dios. O no era el momento de Dios, pero me sentía con la culpita, ¿eh? Entonces, cuando todo esto pasa, el buscando el por qué, le decía, Dios mío, mira, yo quiero entenderte, yo te amo, pero yo te quiero explícame, papá, dame una explicación. Yo te quiero entender, claro. Y entonces, yo soy de verdad muy creyente y el Espíritu Santo habló a mí y me dijo, ¿qué tienes? ¿Qué tienes en las manos? Como que no ha formalizado de parte mía. Y a ello me recordé de las reflexiones del devocional, porque Dios tiene unos detalles impresionantes con sus hijos, Gladys. Mira, cuando yo terminé de escribir mi devocional, que fue en el 2019, estar en un proceso electoral es lo más retador humanamente, económicamente, emocionalmente, que tú te puedas enfrentar. O sea, tú aprendes a navegar con la traición, con la hipocresía, con el desprecio, con la humillación. Y Dios me preparó ese devocional antes de yo meterme de lleno en ese mundo. En un mundo muy hostil, pero un mundo también muy bonito, ¿sabes? Y cuando Dios te puede preparar o moldear este corazón, moldearlo a tú estar sentado con una persona que tú sabes que te va a traicionar en política y tú sabes que tú lo necesitas, pero tú sabes que te va a traicionar. ¿Okay? Tú tienes que ponerte en la mano para que te vendan. Correcto. Eso me recuerda mucho a Judas. O sea, Dios sabía que él iba a traicionar aún así y le permitió que le diera el beso. O sea, ven, dame el beso rápido y véndeme que yo quiero cumplir mi propósito. Y la verdad es que en política tú tienes que estar completamente transformado espiritualmente, si no la política te transforma a ti, pero de mala manera. O sea, si tú no tienes principios muy arraigados y muy convencidos de lo que realmente tú aspiras a hacer y a construir, tú fácilmente te puedes desviar de tu propósito. Y entonces, cuando yo estaba preguntándole que qué era porque yo no estaba entendiendo, mira, lo hice con excelencia, trabajé, lo hice como para ti. O sea, yo hago las cosas como para el Señor. O sea, el hombre ingrato, tú puedes ayudarme a mí todo el tiempo, Gladys. Y el día que tú no puedes ser esa persona para mí, entonces ya tú eres lo peor. Lo peor. Y te lo digo porque el ser humano no agradece, pero Dios no olvida, ¿verdad? No olvida. Entonces yo le preguntaba qué es lo que pasó, pero el tiempo de Dios es perfecto. Y este era el momento en el que Él quería, de una forma u otra, llamar su atención, porque Dios sabe cómo llama su atención, ¿sabes? Y me agradó muchísimo que fuera de esa forma, porque de verdad que me lo he gozado tanto. O sea, y he podido compartir mi experiencia espiritual con otras personas que han vivido lo mismo que yo, que tal vez no tienen la valía de comunicarlo, ¿me entiendes? Y se quedan solamente con que lo pasé, pero no. Aquí tenemos voz propia, ¿verdad? Claro. Aquí tenemos voz propia y esa voz es la que va a inspirar a otras mujeres y esa voz es la que va a hacer que niñas sueñen con querer trascender en la política, porque si Priscila lo pudo hacer en medio de tantas tempestades, pudo atravesar el método de Hunt y seguir con su misma felicidad y seguir compartiendo con su provincia y con todos los ciudadanos dominicanos, entonces yo puedo hacerlo también. Yo creo que nosotros somos multiplicadores. Amén. No solamente de la verdad, sino también de las buenas obras, con nuestro ejemplo. Señores, pues con este mensaje yo creo que ya no hay nada que yo pueda decir más que gracias, Priscila, por estar aquí. No, gracias a ti. Gracias por abrirnos tu corazón, contarnos tu experiencia. Y nada, señores, esto fue Con Voz Propia. Muchas gracias por compartir este nuevo episodio. A ustedes.